Oh, gracias a ustedes por la invitación y es una bendición otra vez ver a algunos de ustedes siempre, conocernos en pantalla es diferente que en persona. Hubiera sido una bendición estar juntos, ¿no? Pero gracias por la invitación una vez más. Pero sí, esta es mi esposa Tana. Tenemos desde 1998 que somos casados, entonces puedo compartir pantalla aquí. Uh, y sí, para mí el matrimonio ha sido una bendición grandísima de Dios. Es algo de reconocer que Dios nos da regalos a través de las relaciones como amigos, como familia, ¿no? Entre los padres e hijos, tus primos. Y para mí el hablar de el matrimonio como una vocación es algo serio, algo importante para nosotros, aunque pues sabemos que Jesús en realidad, él mostraba a nosotros la necesidad de reconocer que no es algo esencial el matrimonio, en cuestión de qué puedes escoger, um, soltería, o estar soltero, o estar casado. Es una libertad que podemos escoger y podemos estar bien delante de Dios en ambas partes, ¿no? Digo esto al principio tal vez porque yo recuerdo de joven, de niño, de adolescente, uh, nos mandaban a campamentos de la iglesia para ver si encontrábamos novia o esposa a veces, ¿no? Es como, quiero que mi hijo se case con una mujer cristiana. Y claro, es un buen deseo de los padres, pero a veces se sentía como forzada la situación de que tienes que casarte. Ahora, sí es una gran bendición el matrimonio, sí hay muchos beneficios en el matrimonio. Y claro, por eso estoy casado, porque decidí hacerlo. Pero en realidad creo que dejar primero en claro que es algo que es una opción delante de Dios, no es una obligación, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que sí deciden de otra manera. Y claro, a lo largo del llamamiento, que es continuo de Dios, puedes empezar a discernir algo de esto. Y como siempre, podemos usar aquí nuestras pantallas esta para ver algo de introducción. Entonces me gustaría hablar un poco y presentar algo y después dar tiempo de preguntas y podemos comentar un poquito más de lo que quieran. Y si tienen algo que comentar o pedir, pueden ponerlo en el chat, tal vez si quieren, y yo puedo leerlo y verlo también para que lo puedan tener. Podemos ir parando mientras estoy hablando, no tiene que ser al final, si prefieres. Pero sí, la vocación es algo que proviene de esta palabra, ¿no? De vocare en el latín. Es como un levantar la voz y llamar a alguien, pero es como para llamar a un propósito, ¿no? Entonces, cuando yo necesito algo, puedo decir a mi hijo, hey, Maika, ven. Y cuando lo llamé a él, es para pedirle un favor o hacer algo por mí, o saca el perro, o trae la basura, o entonces un llamamiento dentro de esta palabra involucra una acción con el propósito de que fue el llamamiento. Entonces, no es solamente es un llamar y nada más, sino involucra o tiene la implicación de una acción después de este llamamiento. Entonces, se podría decir que es como una invocación, tal vez, un llamar, pero para un trabajo específico. Entonces, el matrimonio es un llamado que se origina, no en las hormonas, en nuestro cuerpo físico, o en el miedo a la soledad, sino en Dios. En otras palabras, el matrimonio, la vida matrimonial, muchas veces está enraizada en mis hormonas, mis imposibilidades de mantenerme puro o separado del género opuesto. Entonces hay personas que se quieren casar simplemente por estar con alguien, ¿no? Por tener un contacto físico, tener una relación íntima. Y
tal vez algunas personas se sienten como expresiones que decimos, ¿no? A esta persona ya se le fue el tren, como que ya está muy viejita y no se ha casado, entonces hay un miedo a la soledad, ¿no? Cuando yo crecí en México decían, te quedaste a vestir santos. Es la persona que se quedaba en el templo y literalmente le cambiaba la ropa a los monos, a los santos, a las vírgenes en el edificio. Entonces, normalmente eran personas que no se habían casado porque no habían encontrado a alguien. Entonces, hay personas que les daba miedo de pensar en eso, ¿no? Entonces, el llamado no es originario en esto, ¿ok? Entonces, el llamado se origina en Dios. Dios es el que saca, el que sale con estas voces, con esta tarea que está pidiendo hacer. ¿Okay? Entonces, no solo es Dios quien nos llama al matrimonio, sino también a algo maravilloso en el matrimonio. Entonces, parte de este llamado de Dios es venir para hacer un trabajo, pero dentro del trabajo mismo hay grandes beneficios, grandes cosas buenas. Y eso es lo que queremos nosotros saborear. ¿Okay? Reconocer que es muy importante, porque podemos platicar en un momento tal vez, pero no sé dónde te encuentras tú en el espectro de relaciones, ¿no? Estás soltero, estás casado, tienes más tiempo casado. Nosotros tenemos casi 23 años casados y cuando nos casamos, noviamos o estuvimos de enamorados casi 3 años, ¿no? Mi esposa de Estados Unidos, yo de México, y estuvimos en Quito, Ecuador, casi 2 años, y en Estados Unidos casi 8 meses, 9 meses, y después nos casamos. Entonces hubo un tiempo de conocernos, y después nos casamos, y por 5 años no tuvimos hijos, porque decidimos estar juntos para conocernos, estar en la universidad, pasar tiempo de preparación académica y vida. Y teníamos 2 perros nada más. Teníamos un perro y una perra y eran nuestros hijos. Y a los 5 años nace mi hija y mi hija Emma. Y después, cuando ya no tenía pañales, ya podía caminar un poquito, nace mi hijo Maika. Y después mi esposa quería un tercer hijo y yo ya no quería tercer hijo. Y ella quisiera tener tal vez más, 4, porque es muy buena madre y buena esposa. Entonces yo, para mí era mucho, dije que no. Entonces decidimos juntos no más. Entonces, a lo largo del tiempo hemos seguido este llamamiento, porque no es solamente es la boda, el evento de casarte, sino que es un llamamiento continuo que tiene muchos frutos en el matrimonio, ¿no? Hay muchas cosas que salen del matrimonio, inclusive todavía no termina, ¿no? Entonces el matrimonio todavía continúa con nosotros. Y sí, y si me sigues en Facebook o Twitter y todo eso, mi esposa es alguien muy importante para mí en mis fotos y todo eso, ¿no? Y ahí está mi esposa. Está en otro cuarto aquí en mi casa para no conectarnos en la misma pantalla. pero, pero bueno, entonces es un llamamiento de Dios con el propósito de llevarte al matrimonio, pero no termina en el matrimonio, sino es algo que continúa siendo un llamamiento. ¿Por qué? Porque en Génesis, desde el principio, Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Y aquí estamos hablando de Génesis, no hay iglesia, no hay Israel, no hay nada de lo que sabemos de sociedades, de construcciones económicas, todo lo que hoy en día, feminismo, cambios de género, todo lo que estamos hablando hoy en día, todo eso no existía en esta época, y lo que Dios reconoce es que no es bueno estar solo. Ahora, como dije al principio, hay personas que sí pueden estar solos, entonces se necesita tener un don, una capacidad única para poder hacerlo. Por eso él dice, le haré una ayuda a su medida. ¿Okay? Y claro, aquí podemos entrar a interpretar algo, pero en realidad mi esposa es una ayuda idónea para mí, al igual que yo soy una ayuda idónea para ella. No necesariamente es solamente
ella me está ayudando a mí como si yo fuera más importante que ella, sino una prioridad de ambos, ¿no? Ah, y por eso dejaremos nuestros padres y nuestras madres y nos uniremos. Y esta parte de unión es la parte interesante para mí porque es la parte mística, la parte especial, donde nos hacemos un solo ser. O otras versiones dirán una sola carne. ¿Okay? Entonces, ya simplemente con esto es algo increíble el llamamiento de Dios. Tenemos a un hombre y una mujer que Dios llama a estar en una relación con un propósito de no solamente estar juntos, sino continuar en el matrimonio con muchas cosas que están pasando. ¿Cómo ven esto a ustedes? ¿Alguien quiere comentar algo o una pregunta tal vez o algo que quieran añadir? ¿Todo bien? Perfecto. Uh, con esos dos versículos es muchísima información para nosotros hoy en día poder aprender una buena relación matrimonial y un buen llamamiento de Dios. Porque podemos hablar mucho de cada una de estas partes. ¿Qué quiere decir estar solo? ¿Qué quiere decir una ayuda idónea? ¿Qué quiere decir dejar a tu padre y a tu madre? Cortar el cordón umbilical que decimos a veces. ¿No? El casado quiere casa. Entonces quiere salir de esa dependencia y se unirá. Entonces el trabajo de unión es muy importante y ser un solo ser, una misma carne. Entonces técnicamente cuando tú tienes relaciones sexuales, estás uniendo a un mismo cuerpo. ¿Okay? No en la boda civil o en la boda de la iglesia. Eso no es necesariamente lo que indica este llamamiento. Por eso, si yo tengo relaciones íntimas con otra mujer, yo he cometido un problema grave porque estoy uniendo mi carne a otro carne, ¿no? Y claro, como dije, estas son muchas partes que podemos hablar más a detalle, pero por eso la palabra de pacto es la palabra de cortar en el hebreo, de karat, ¿no? Es cuando un hombre corta a una mujer, sangra, se genera un pacto. Al igual que Jesús fue crucificado, su sangre fue cortada, sangró, marca un pacto. Entonces ese llamamiento es muy alto y muy profundo en lo que está generando. Y parece muy místico esto, pero en realidad es algo interesante porque no es solamente no tener contacto físico o algo impureza, sino algo que va a generar frutos a futuras generaciones. Y por eso de esta relación normalmente salen los hijos, las hijas, a la generación que viene siguiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es exactamente la vocación del matrimonio? ¿Cuál es la misión del matrimonio? Para muchas personas, simplemente el matrimonio es llenar la tierra y multiplicarse, porque es lo que va a decir más adelante en Génesis. Quiere decir, ten muchos hijos y llena la tierra. Y la única razón del matrimonio es esa. Pero creo que es parte del matrimonio y por eso hay que considerar eso también, qué hacer con procreación de hijos. El llamamiento de Dios considera tener hijos, pero no es la única razón de existencia en el matrimonio. Entonces, hay muchas cosas que van a salir de aquí para nosotros, pero en realidad lo que queremos ver es que la vocación es un camino divino. Es un proceso que comienza con Dios, el crear en nosotros este deseo, pero también es algo que no termina en la boda, en el matrimonio, en la consumación, en el formar una carne. Es algo que es una continua celebración de este trabajo íntimo. ¿Y cuál es el trabajo? Y por ejemplo, Efesios 5:21, cultiven entre ustedes la mutua sumisión, ¿no? En el temor de Dios.
Y aquí el contexto es el matrimonio, ¿no? Muchos nos gusta leer el versículo que sigue adelante, que la mujer debe someterse al varón, pero no leyeron el versículo anterior, donde nos recuerda someternos mutuamente. Entonces, ese trabajo es un proceso continuo. El matrimonio implica un llamado de Dios y una respuesta de dos personas que prometen construir con la gracia divina una asociación de amor, de vida, para toda la vida, íntima y santa. Y yo le llamo camino divino, es un camino divino que estamos juntos caminando. Y a los dos nos duelen las rodillas a la misma época. Cuando estábamos jóvenes y fuertes, viajábamos en Amazonas, estábamos en Machu Picchu, en México, pero ahora ya más de edad media, disfrutamos porque estamos caminando juntos. Si yo tuviera 20 años y ella tuviera 50 años, hubiera diferencia, ¿no? Y todo eso, pero si tenemos diferente religión, si tenemos diferente corazón en servicio de Dios. Entonces, esta intimidad no solamente es la parte sexual, sino también la parte emocional. Y por eso, ¿qué es lo que hacemos? Nos sometemos mutuamente en amor. Y yo siempre he dicho eso a nosotros, mi esposa y yo platicamos, el que ama más a la persona se somete más, sirve más. Es el que lava los pies en la relación, es el que está dispuesto a sacrificar por la relación. Y esto es lo que vemos en Jesucristo. Entonces, el trabajo no es yo ser un hombre macho, mexicano, que pueda decir a mi esposa qué hacer, pero tampoco es que ella sea una mujer dominante, abusiva, sino que los dos, al someternos unos a otros, estamos empezando a practicar todo lo que Jesús quiere de nosotros. Y todos los principios de Jesucristo que conocemos, si me pegas una mejilla por la otra, empiezan en el matrimonio. Que vayas 2 millas, no solamente 1 milla, empiezan aquí en el matrimonio. Entonces, es una vocación que comienza con Dios para un propósito de unirnos, pero algo que continúa. Y en esta continuidad, en este proceso de continuidad, lo hacemos con sumisión. ¿Okay? Una parte sumisa, aceptando nuestra relación que tenemos. Porque yo reconozco que no puedo hacer lo que llevamos sin mi esposa. Y ella lo mismo. Entonces hay muchas cosas que podemos aprender de esto. ¿Por qué? Porque este camino es diferente en diferentes épocas. Cuando empezamos a conocernos, yo recuerdo muy bien cuando yo estaba empezando a conocer a mi esposa, a Tana, yo veía en ella todo lo que me puede ofrecer a mí. Yo fui egoísta, ¿no? Yo veía su pelo, sus ojos, decía, bueno, eso sí, yo tenía como una lista, ¿no? Y llevaba las palomitas checando nada más lo que ella llenaba para mí, ¿no? Sí sabe leer la escritura, sí va a la iglesia, ¿no? Yo tenía las palomitas, pero yo nunca pensé lo que yo le ofrecía a ella. Yo nunca dije, voy a buscar a una mujer donde yo pueda ofrecerle todo el mundo a ella. Yo fui muy egoísta en mi relación. Y muchos ahí empezamos, ¿no? Todos empezamos ahí. Pero entre más nos conocemos, más tenemos una relación y empezamos a cambiar eso un poco y empezamos a decir, wow, ya soy muy egoísta, es cuestión de ella, ¿no? ¿Qué le puedo hacer yo a ella? Vamos a ver las películas que ella quiere, vamos a oír la música que a ella le gusta. Empezamos a cambiar nuestra relación porque, como dije, es un camino, estamos caminando y ahora que ya tenemos más de 20 años casados, ya no me importa si ella me da algo o si yo le doy algo, simplemente queremos estar juntos. No, a veces literalmente nos sentamos en el sillón ahí, no hacemos nada, ni queremos estar juntos. Porque el camino continúa y esto simplemente se intensifica más. Y creo que es el propósito que Dios quiere en el matrimonio. Ofrecer a nosotros una sumisión mutua en el temor de Dios. ¿Okay? En donde cuando tememos a Dios, observamos y vemos lo que Él ofrece a nosotros. Y si usamos la escritura del Antiguo Testamento, esto es sabiduría. Esto es lo que comienza en Proverbios, en Salmos,
es el temor de Dios. Entonces es el principio de nuestra relación matrimonial. Por eso es un llamamiento personal, gradual y comunal. ¿Okay? Entonces el matrimonio empieza con una persona y poco a poco se conecta con otra persona y empieza a caminar sobre este camino divino, a andar juntos y termina creando una comunidad alrededor de la relación. Necesitamos reconocer que se necesita mucha gente. ¿Okay? Una tribu, una iglesia, una comunidad, no solamente nosotros dos. ¿Okay? Se ofrece libremente y debe aceptarse libremente. No hay un llamamiento de Dios obligatorio al matrimonio, ni obligatorio con nadie. Que a mí me forcen a casarme con esta mujer o esta mujer con este hombre. La atracción de la relación es una buena señal, pero la mayoría de las veces hay que reconocer que esto es gradualmente, ¿no? Como dije, empezamos a buscarnos, a conocernos, y así como empezamos a noviar o a estar enamorados, hay un proceso que debe continuar hasta la muerte. Y en este proceso necesitamos mucha capacidad de discernimiento. El discernimiento es parte de la vocación de Dios. En otras palabras, el matrimonio no va a ser perfecto. Estamos aprendiendo a ser perfectos. Y estamos aprendiendo unos a otros, entre nosotros, mi esposa y yo, este discernimiento. Te doy un ejemplo que no es algo que me orgullece para mí, pero me gusta compartirlo porque puedo aprender mucho de esto. Yo una vez tomé el cuello de mi esposa y yo la levanté y la puse en la pared. Entonces, yo estaba enojado, estaba irritado y soy más grande que mi esposa de cuerpo. Tengo más problemas de ira y enojo. Y si hoy me preguntaras por qué estaba tan enojado, ni me acuerdo por qué estaba tan enojado. ¿Okay? Nada. Fue algo tan tonto, pero lo que sucede es este proceso de caminar juntos necesita discernirse eso, que a veces hemos hecho cosas malas y a veces hemos tenido altibajos, pero Dios dio esa relación íntima para ayudarnos a seguir buscándole a Él. Entonces ahora puedo yo discernir lo mal que hice yo, el error que yo cometí, y puedo empezar a practicar cosas como el perdón, pedir ayuda, ofrecer beneficios a otros. Y ahora yo puedo decir a alguien que me diga, oye, ayer hice algo equivocado en el matrimonio, y yo puedo decir, wow, yo te entiendo, y podemos caminar juntos. Y por eso la oración, ser guiado por mentores es muy importante, amigos, familia, todo esto por eso es comunal, es ser una relación con otras personas. Entonces ves cómo el llamamiento empieza con Dios a un individuo a buscar una relación íntima, pero no para que el fin sea la relación, sino que la relación es como un puente, una puerta que se abre a un mundo gigantesco de bendiciones. Y ese es un camino divino, algo increíble. Y dentro de este camino te vas a equivocar, vas a cometer errores, vamos a cometer errores, pero eso nos va a ayudar a discernir y reconocer y podemos crecer poco a poco. Pero no lo hacemos juntos, lo hacemos en comunidad, lo hacemos en la iglesia, con la gente que estamos juntos, ¿no? Entonces, por eso tenemos personas cercanas a nosotros. Entonces, una relación matrimonial es algo serio, es algo muy importante. Porque mira, el mundo hoy en día, yo sé que vemos la televisión y vemos el Netflix y todo esto que nos indica tantas cosas, y nos dicen lo que el matrimonio debe de ser y lo gozoso que debe de ser estar casado, pero en realidad no es lo que vemos en la Escritura, en el llamado que Dios nos ha dado.
Por eso vemos a artistas con muchísimo dinero, mucha fama, extremadamente guapos, divorciándose muy seguido. Por eso vemos personas que tienen mucha capacidad, tal vez intelectual, pero no tienen una relación con otras personas profunda, íntima, porque no lo han tomado en serio. ¿Por qué? Porque es trabajo pesado. El llamamiento de Dios al matrimonio es algo serio. ¿Y qué quiere decir serio? Hay mucho servicio y mucha santidad que hacer. Eso quiere decir que continuamente todo lo que yo hago involucra a mi esposa. Todo lo que yo hago. Mi trabajo, mi educación, mis diversiones, mis lloras, mis lastimadas. Ella ha estado y yo he estado con ella en todos esos lugares. Y no hay nadie en el mundo que tiene ese lugar en mi vida. ¿Ok? Ni mis padres. Por eso cuando yo tengo un problema voy con mi esposa, no con mi mamá. Cuando yo tengo una necesidad, platicamos nosotros. No vamos con mis suegros. Porque es algo de servicio. ¿Cómo yo puedo servirte? ¿Cómo ella me puede servir? Entonces, los llamados a la vida matrimonial deben estar preparados para aprender lo que significa su vocación y adquirir las virtudes y habilidades necesarias para un matrimonio feliz y santo. En otras palabras, no todos vamos a hacer lo mismo. Si a ti te gusta estar en tu casa leyendo un libro en tu matrimonio, a lo mejor a alguien le gusta andar en las montañas juntos caminando entre la naturaleza, o alguien quiere estar en el gimnasio, ¿no? Levantando pesas, o alguien quiere estar en un parque tomando café o algo. Tenemos diferentes actitudes, actividades, y por eso tenemos que empezar a desarrollar esas virtudes, capacidades de discernir cómo vivir mejores. Porque la vocación al matrimonio es un llamado a la vida de santidad y servicio. Entonces, ¿qué hacemos en este camino santo? Nos servimos mutuamente y somos únicos el uno para el otro. Santidad. Ella es para mí y yo soy para ella. Y nos cuidamos. Entonces, como una forma particular, al seguir al Señor, esta vocación también desafía a una pareja a vivir en un matrimonio de una manera que expresa la verdad y el amor de Dios en el mundo. Entonces, nosotros empezamos nuestra santidad, nuestro servicio, y al hacerlo a lo largo del camino, lo hacemos para el mundo. Se extiende a una comunidad, a algo más grande a nosotros, y por eso es increíble. Porque los niños chiquitos nos están viendo y pueden aprender de nosotros, nuestros propios hijos. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Algo quieren comentar o alguien quiere decir algo? Tal vez, no sé si alguien tiene algo pendiente. De repente lo vas a explicar un poco más tarde, pero ¿podrías ahora o después hablar un poco más de cómo el matrimonio refleja esa verdad y amor de Dios en el mundo? Ok, ok. Sí, tal vez podemos tomar tiempo de ver que en Efesios compara a Jesucristo y a la iglesia con la relación matrimonial. Entonces, nosotros al vivir en la relación matrimonial, estamos viviendo la gracia, el amor, la relación que Jesucristo demuestra en la iglesia. Y es una representación física de algo espiritual, algo extenso, algo más allá de nosotros. Y el llamado a nosotros es ser esa luz, esa sal, como dice en el Sermón del Monte, en nuestras relaciones para poder influenciar al mundo alrededor nuestro. Entonces empezamos a tener como cuadritos pequeños que se unen y forman un mosaico. Y en ese mosaico vemos el amor de Dios. Pero cuando te acercas a ver el mosaico pequeño, es la relación de Omar y Tana, es como pequeña, es como un microcosmos de lo que Dios hace en el mundo. Es el macrocosmos.
Y este servicio es lo que Él hace a nosotros. Nos ama. Esta santidad que tenemos con Él, la tenemos nosotros. Y por eso es tan importante hablar y entender los roles, cuál es el rol de un hombre, cuál es el rol de una mujer, cómo poder vivir en un mundo que hoy en día hay mucha confusión de esto, en cuestión de géneros, en cuestión de actitudes, en cuestiones de cómo relacionarnos con el gobierno. Y parte de eso es ser persona de Dios. Y eso refleja lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero tal vez lo que podemos ver es que se hace sin reservas. A través del matrimonio, el marido y la mujer se entregan sin reservas. Y eso cuesta trabajo porque, como dije al principio, yo fui muy egoísta. Yo quería que mi esposa hiciera todo lo que yo quería y necesitaba. Y eso es exactamente lo que hacemos con Dios. Cuando tú llegaste a la iglesia por primera vez, o te invitaron a ir a la comunidad a donde te reúnes, tú llegaste muy egoísta. ¿Qué es lo que aquí me ofrecen a mí? ¿Qué es lo que me dan a mí de beneficios? Pero a lo largo del tiempo te diste cuenta que no es cuestión de solamente recibir, sino de dar. Y empiezas a dar a la iglesia, sirves a la iglesia, participas en la iglesia. Pero después te das cuenta que no es importante dar o recibir, sino vivir la gracia que Dios nos ha dado. No es un pago, es un beneficio de Dios. Entonces empezamos a tener una vida libre, verdadera, fructífera, ¿ok? Y es algo que compartimos el resto de nuestras vidas, con alegría, con sufrimiento. Porque yo he tenido 2 décadas, poco más de 2 décadas, o 3 casi ya conociendo a mi esposa, hemos tenido altibajos. Ella alto, yo bajo, al revés, o los dos bajo, o los dos alto. Y nos demuestra la necesidad de escuchar a Dios y a la misma vez vemos cómo es que Dios nos ha recibido a nosotros. Por eso el matrimonio podría llamarse como una vocación natural. Es algo que fue hecho naturalmente, algo que salió de nosotros desde el principio, desde Génesis. Dios, que es amor, nos ha creado a su imagen y semejanza y ha plantado en nuestros corazones el anhelo de amar y de ser amados. Y por eso podemos practicar esto en la relación matrimonial. Yo puedo decir tal vez que ha sido una bendición mi matrimonio en experimentar la gracia de Dios. Yo he visto muchas cosas que entiendo mejor cuando he hecho errores como levantar a mi esposa con un cuello, con mi mano en su cuello. Sí, Gabriel, ¿querías comentar algo o decir algo otra vez? Sí, pensando un poquito me quedé pensando un poco en la parte que dijiste sobre el llamamiento y la santidad. Ajá. Pensaba en el pasaje de Efesios capítulo 5, que habla del matrimonio, hablando del matrimonio, y hace una mención o hace esta conexión pues de Jesús y el hombre y iglesia, la esposa, ¿no? Entonces, mostrando que así como Jesús salvó, ¿no?, a la iglesia, el hombre dando su vida, el hombre pues da su vida pues, ¿no?, por su esposa, y es el llamado que hace al hombre. Y en esas palabras menciona que la cuida, la sustenta, y en ese cuidado entendemos que también habla de esta parte que el hombre busca la santidad de su esposo, o sea, la ayuda a este camino de la santidad también. Ahora, cuando pensamos en la santidad y en el llamamiento, que es lo que me quedo como pensando un poco, ¿no?, en todo esto, en este caso, en esta vocación, se habla, y pensando en los roles, se habla de un rol que tienen ambos, que ambos se ayudan a buscar la santidad, porque
suena lógico, ¿no? Y porque decir que ayudas a tu pareja a buscar esa santidad de Dios, a empujarlo hacia la santidad, suena hermoso y está bien. No estoy diciendo que esté mal, sino cuando hace mención Pablo de eso, se lo menciona específicamente o hace esa mención al esposo, ¿no? Eh, Ahora, cuando habla de esta vocación, ¿es un llamamiento de ambos o es algo que llama al esposo a hacer? No sé si me explico, no estoy queriendo como decir que el hombre puede hacer unas cosas y la mujer no, ni viceversa. Sí, 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 yo entiendo, yo entiendo. Creo que si regresamos un poco a Génesis, como empecé con Génesis, cuando llega el pecado y se fractura la relación que tenían divinamente Adán y Eva con Dios en el huerto, cuando llega Dios a ellos, Dios fue al hombre primero. Dios ya sabía lo que había pasado, pero él llegó con Adán y le pregunta, ¿qué pasó? Y Adán muy sabiamente pues le echó la culpa a Dios, ¿no? Dios, pues tú me diste esta mujer, yo no tengo problema, ¿no? O sea, la mujer que tú me diste es la que hizo eso, ¿no? Entonces Dios se mueve a la mujer, ¿no? ¿Y qué pasó? Y la mujer muy sabiamente dijo, pues yo no fui, fue la serpiente, ¿no? O sea, es culpa de la serpiente. Y Dios va a la serpiente y la serpiente no dice nada y acepta su culpabilidad tal vez. Y lo que Dios hace es la condena a la serpiente físicamente, arrástrate, y la condena en que un día va a ser aplastada su cabeza. Regresa a la mujer y la condena, la maldice, vas a tener dolores de parto y ahora debes de tener esta sumisión al varón que no tuviste. Y cuando llega el hombre, lo condena, lo maldice, vas a sudar y trabajar y vas a maldecir la tierra y ahora tu rol es ser lo que no fuiste, el ser cabeza, el ser líder de esta relación. Entonces ves cómo Dios tiene ese proceso que en mi interpretación teológica todavía hoy es lo mismo. Si Dios llegara a mi casa en este momento, no hablaría con Dana o con mi vecino o con mis papás o con mi jefe en la iglesia o lo que sea, vendría a mí y yo pues diría, pues es la mujer que me diste, ¿no? Esta Tana es problema de ella, siempre. O sea, y si le preguntas a ella va a decir, es que el pecado, y Satanás, es muy difícil la vida. Y eso es lo que pasa en la vida hoy en día, así no le llevamos. El hombre desconectado no hace su rol varonil, la mujer quiere tomar el rol varonil y causa problemas por el pecado que existe y vivimos Génesis 3, una y otra vez. Entonces, ese es el mejor ejemplo para yo ver la necesidad de, en primer lugar, estar juntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo y mi esposa platicamos mucho acerca de eso. Yo estoy liderando, soy la persona y tú me estás ayudando. Estamos siguiendo lo que Dios pide. Y eso es el llamamiento, escuchar a Dios, conocer de Dios y de ahí empezar a ser personas fructíferas, positivas, producir fidelidad y vivir mejor. No sé si contesto lo que estabas hablando y eso es santidad, donde nos dedicamos únicamente a ese trabajo. Porque yo creo que a veces hemos leído la Biblia muchas veces y decimos este rol como si el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Entonces, ya quiere decir que yo soy mejor que la mujer. Y una vez más regresamos a la sumisión. La relación matrimonial es sumisión. El versículo que leíste de Efesios comienza con el versículo que yo les dije al principio de Efesios también. Sometemos unos a otros, ¿no? Desde el punto de vista bíblico, por ejemplo, es el versículo 21. Cultiven entre ustedes mutua sumisión. Y después empieza a hablar de las mujeres. Ustedes casadas, versículo 22, y después 23, ustedes esposos, y así como la iglesia se somete. Entonces, esta relación no es una cadena de orden,
sino es una relación que Dios ha creado para crear en nosotros mejor santidad. ¿Okay? Y el propósito principal es evitar el pecado. ¿Sí? Y no sé si tiene sentido, o quieres decir algo más, hermano Gabriel, que oíste de lo que dije tal vez. No, está bastante claro, y de hecho me parece que la reflexión que haces de esto hace muy buena armonía con toda esta situación, porque realmente el no entender esto que estás explicando es lo que ha llevado al maltrato, pues, ¿no? Del hombre hacia la mujer dentro del matrimonio, creyendo que Dios le está dando un rol de superioridad, cuando en realidad el rol no se trata de superioridad. Entonces, también ese otro punto que trataste sobre este tema, pues me parece que como lo planteaste está bastante claro, pues, y también como digno de compartirlo de esa manera, porque esa es la idea, trazar ese punto, pues. Y creo que imagina a la iglesia y a Jesucristo. Él estaba como líder, como cabeza, o es la cabeza de la iglesia, pero no lo vemos diciéndonos qué hacer solamente como un rey en una gran capacidad. Está lavando los pies, está sirviendo a la gente. Entonces, y más para nosotros los latinos, ¿no? En Latinoamérica, el rol del varón tiene una textura a veces diferente, ¿eh? Y por eso existe tanto feminismo o tanto a veces golpe fuerte de querer quitar ese trono de hombría. Y lo que sucede es que es como un péndulo, que el hombre es el agresor y las mujeres se levantan y ahora ya son las agresoras, ¿no? Entonces hoy en día hay varones que son levantados del cuello, como yo levanté a mi esposa, y los dos están equivocados. Es un trabajo de sumisión, en donde yo amo a mi esposa y ella me ama a mí, y mutuos podemos tener esto en intimidad. ¿Por qué? Porque si no lo hago por ella, ok, si yo no hago por ella esto, fácilmente a cualquiera de ustedes yo los levanto también del cuello. ¿Sí me entiendes? O sea, no tenemos de relación tan profunda como ella y yo la tenemos. Si no tengo la capacidad de mostrar este dominio propio, este amor, esa relación aquí en lo que está cerca, pues es muy fácil a otro que está en la calle maltratarlo. Pero muy buena pregunta, gracias. Para los cristianos que disciernen el matrimonio, habrá preguntas vocacionales profundas. Y yo sigo hablando palabras profundas. La palabra profunda lo que quiere decir es más cerca de tus emociones y tus sentimientos. Eso quiere decir profundidad. ¿Ok? No estamos hablando de más intelectualismo o más capacidad cognitiva. Estamos hablando más de tus emociones. ¿Ok? Necesitas moverte más a tus emociones. Número 1, escuchar a Cristo. Tenemos que ser más, levantar nuestras antenas espirituales para escuchar a Cristo. Porque si Él es el ejemplo a seguir, lo aprendemos ambos, hombres y mujeres, en lo que Él hace, en lo que Él muestra, ¿no? En lo que Él dice. Porque a fin de cuentas es lo que pasa. La iglesia abusamos de Cristo igual que una esposa a veces abusa del esposo. Le queremos decir a Cristo qué hacer. Entonces aprendemos muchas cosas de esa relación. Número 2, escuchar los deseos más profundos de tu corazón son muy importantes. Por eso mi esposa y yo lo que hacemos es, tenemos como en inglés decimos check-in, como revisarnos el corazón. Hacemos una revisada. Entonces nos despertamos en la mañana. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué pasó? Y no estamos hablando de tu espalda o tus pies o lo que sea, tu corazón. O por ejemplo, el día de hoy tuvimos un viaje, estuvimos con unos hermanos muy amigos, viajamos 4 horas, estuvimos hablando de muchas cosas. Entonces hacemos una revisada, un check-in antes de dormir. Y decimos todo. Me hiciste enojar esto. Por ejemplo, yo podría decir a mi esposa, me hizo caminar mucho a mí hoy. Caminamos a muchos lugares. El día de ayer también estuvimos en muchos museos. Entonces yo digo a ella mis emociones y ella me da las emociones. Y así estamos más claros. Traemos claridad a nuestra relación. Número 3, reflexionamos sobre la persona única que está llamada a ser y sobre las formas particulares en las que se espera de su vida en amor y servicio.
Mi trabajo número 1 en el mundo es amar y seguir a Dios. Mi trabajo número 2 es amar y servir a mi esposa. Nadie debe tomar ese segundo lugar, ni mis propios hijos. ¿Por qué? Porque ella y yo somos misma carne, somos mismo ser. Entonces yo debo de cuidar mi relación con ella y ella debe cuidar su relación conmigo. Entonces lo que quiero que veamos es que el hombre y la mujer están al servicio y sumisión del unos a los otros. Y esa es nuestra boda, ahí estamos recién casados, ese fue el día de... Y nuestras copas que están ahí están vacías, ¿no? No tienen nada, nomás era para la foto, ¿no? Para vernos bien. Como puedes ver, mi hermosa esposa está igual y yo no. Ha pasado ya algún tiempo, pero el propósito principal, como dijiste, hermano, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Es un trabajo sacrificial, sacrificándonos, extendiéndonos, lavándolo, limpiándola. Es trabajo, es un llamamiento que dije continuo para presentarla. Y eso es lo que nos gusta hacer, ¿no? Llegar a un momento de reconocer nuestro trabajo mutuo para que sea santa y sin defecto, para poder llegar al final de este camino. Este señor Francis Chan, no sé si conocen a Francis Chan, es un pastor que está en California, él es chino-americano. Él dice que el propósito del matrimonio es que yo lleve a mi esposa al cielo y el propósito de ella es que me lleve a mí al cielo. Que me ayude y que le ayude mutuamente a llevarnos al cielo, a la gloria de Dios, estar juntos. Eso es lo que Jesús, es su propósito, llevar a la iglesia, sin defecto, sin problema. Entonces, en vez de verlo como un beneficio, es una responsabilidad. ¿Okay? Y por eso mi oración es que podamos responder con esta generosidad, que seamos generosos y que seamos valientes. No es fácil una relación íntima, porque va a ver todo lo horrible, lo feo que tienes la otra persona, y tú ves los de la otra persona. Y lo más fácil es romper la relación. Y aquí donde yo vivo, aquí en el estado de Texas, casi 57, 50, casi 60% de divorcios. Eso quiere decir que más de la mitad de la gente que se casa se divorcia. Y porque es más fácil. Es más fácil decir, no tengo relación, ¿no? Y las consecuencias son grandísimas en cuestión de economía, en cuestión de problemas sociales, a los niños que existen hoy en día con falta de padre, de madre, porque una vez más es como un cuadrito con otro cuadrito que hace un mosaico de la sociedad donde vivimos. Y la sociedad que tiene más esos cuadritos bien colocados, el mosaico se ve más completo. Y hoy en día pierde el valor el matrimonio. ¿Por qué? Porque no nos gusta dar, no somos generosos. Una vez más, quiero casar con alguien que me dé a mí todo lo que yo quiera. Y no tenemos valentía, no queremos aventarnos a aprender, estar sentados aquí a las casi 10 de la noche para ustedes a platicar con alguien de matrimonio. Eso es valentía y eso lo admiro de ustedes. ¿Alguien más quiere decir algo? O tal vez Tala, tú quieres decir algo, no sé, hasta ahorita con lo que hemos comentado. No, bueno, sí quería, no de eso, quería regresar a algo rápido de la sumisión. En esto de el problema siempre, el debate es con sumisión, quién está dando la sumisión. Y yo solo quise añadir la idea de comunicación que dijiste es tan importante, pero también la idea de antes de casarse o ya empezando su relación, esta parte de la comunicación, para mí la más importante fue que hablamos de quién tomó la decisión de someterse. Y yo creo que como mujeres a veces olvidamos que cuando hablamos de sumisión,
estamos diciendo que yo, por el amor que tengo, por el conocimiento de Dios que tengo y de la relación que sé que tenemos entre hombre y mujer como matrimonio, yo decido someterme. Pero en esta decisión con amor es parte de que yo también en someterme tengo que comunicarme contigo diariamente sobre por qué hago, porque a veces decidimos, la idea viene a veces cuando escuchamos la mitad de los sermones o la mitad de las clases sobre este tema y decimos, ok, pues ya tengo que someterme ya. Pero el problema es que a la mujer, a nosotras mismos nos estamos engañando si decimos, pues ya me sometí, ya. Si no es diariamente en comunicación con el esposo, esta sumisión empieza, en vez de ser algo con amor, es algo con resentimiento, con frustración. No sé si tiene sentido. Espero que complemente ya que lo que dijiste y no quiero No, sí, sí, sí. olvidar eso. Lo puse aquí, no quise olvidar. No, gracias. Sí, sí. Porque creo que lo que sucede con la sumisión lo hacemos con los motivos equivocados. Creo que es lo que estás refiriendo. Entonces yo me someto a mi esposa no por lo hermosa y guapa que es, sino porque yo me someto a Cristo. Aunque sí es guapa, pero me refiero a... Sí, sí. Te doy un ejemplo. Cuando estábamos en México, una hermana en la iglesia vino a hablar conmigo y dijo, hermano, yo no me puedo someter a mi esposo porque él no es cristiano. Y mi respuesta a ella fue, hermana, tú no te sometes a nosotros en la iglesia y sí somos cristianos. Tú tienes un problema de someternos, de someterte, porque no es, porque eso no es cristiano o porque sí es por Cristo. El último propósito de la relación es mostrar tu relación con Dios. Ese es el fin del camino divino. Por eso, en cuanto llego a morir yo, o a morir mi esposa, se rompió esa relación porque ya ella está en el cielo, yo estoy y podemos conseguir otra esposa, podemos conseguir otro esposo. ¿Por qué? Para poder seguir el camino divino. El propósito principal no es solamente tener supremacía, sino yo amo y sirvo a ella por lo que quiero hacer y amar a Jesucristo. ¿Alguien quiere comentar algo más o decir algo? Porque es la última hoja que tengo. Tengo una hoja más, pero quería dar tiempo de preguntas o comentarios. A lo mejor tienes algo que añadir, alguien comentar. Me llama la atención lo que decían de cómo el servirse entre ustedes también es un servicio para el mundo. O sea, Claro. una familia que ama a Dios hace un bien a los demás. Cuando vemos a dos personas amándose en fidelidad, vemos a Dios ahí. Y creo que cuando vemos las pelis románticas, lo que vemos es que dos personas se aman y se olvidan de los demás, como si ya los demás no existieran, pero en realidad como que el plan de Dios es mucho más profundo, es para que ellos, como decías vos, pueden ser una sola carne, pero ser ese reflejo y ese ánimo y dar la esperanza que ese amor que Dios nos regala termina concretándose en la realidad. No es algo utópico, es algo que se puede aprender y que se puede vivir, ¿no? Sí, sí. Y tiene consecuencias en nuestras comunidades, en la gente de donde vivimos. Se extiende más allá de nuestra familia inmediata. Sí. Hay una pregunta en el chat y dice, ¿de qué forma es esa sumisión entre ambos? Creo que es, yo me someto a Cristo, ella se somete a Cristo y buscamos en nuestra comunicación reconocer qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa es sumisión mutua, donde yo
no hago lo que yo quiero o lo que ella quiere o que las películas me dicen hacer, sino que es lo que Dios está pidiendo. Por eso el llamado origina en él y ella hace lo mismo. Y a veces dibujan un triángulo en donde ella está aquí y yo estoy aquí, y si ella se acerca a Cristo y yo me acerco a Cristo, automáticamente nos acercamos mutuamente en este subir de este triángulo. Entonces, creo que puede ayudarnos a entender que yo, al someterme a Cristo, automáticamente me someto a ella. Y como dije, los principios de Jesucristo empiezan en el matrimonio, ¿no? Poner la otra mejilla, llevar 2 millas, dar la capa cuando te piden, ¿no?, algo. Entonces, son procesos que a veces, honestamente, al principio no vas a hacerlo muy bien. Como yo levanté a mi esposa de su cuello. Pero si cualquier otra persona lo haría, yo estaría muy enojado con esa otra persona. Pero yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces es como, no puede existir esa. Entonces empieza a servir y a ser sumisos, en primer lugar, cuando escuchamos ese llamado de Dios, donde nosotros nos sometemos a Dios y al llamado, y automáticamente nos sometemos unos a otros. No sé si quiere decir algo tal vez, o alguien más, pero creo que es lo que yo podría definir. ¿Sí? ¿Tiene sentido o quieren hacer pregunta de la pregunta tal vez? ¿Alguien más? No sé quién puso la pregunta en el chat, perdón. Valentina. Bueno, no, yo quería como comentar que para como la sumisión, ahora veo que se relaciona mucho con la comunicación. Y como eso lo hemos podido ver Adri y yo, mientras nuestra comunicación mejor fluye, más nos podemos servir mejor a nosotros y a otros. Entonces, Sí. como quizás la lucha diaria es del trabajo, los estudios, el día a día, que como intersectan la comunicación y interfieren en la comunicación y como no fluye, pues. Entonces, es eso, pues, es como crear caminos sanos de comunicación entre nosotros dos, como para que la sumisión se pueda mantener. Sí, porque, bueno, aquí este dibujo en la parte de arriba, aquí arriba a la derecha, esa es la comunicación que tenemos que tener, ¿no? Como dije, esto lo podemos extender a más tiempo, pero sí, yo tengo una percepción, ella tiene una percepción. ¿Cómo podemos someternos? Platicando, hablando. Yo hablo, tú escuchas. Tú hablas, yo escucho, ¿no? O sea, esa parte. Te doy un ejemplo. Yo crecí comiendo cena como a estas horas. ¿Okay? Yo como mexicano a estas horas vas a comer tacos a la calle, literalmente comes en la calle cosas de grasa, y bueno, no sé, en la calle, comida en la calle. Mi esposa no es mexicana, entonces ella creció, su comida 5, 6 de la tarde y ya no come más. Para mí 5, 6 de la tarde es todavía almuerzo, o sea, falta mucho tiempo para volver a comer otra vez, ¿no? Cuando recién nos casamos, 5, 6 comíamos y yo comía, ¿no? Y ya como a las 9, 10 de la noche yo quería comer otra vez, ¿no? Y yo pregunté a ella, ¿por qué no haces de comer? Y ella dijo, no, yo comí, ya terminamos, se cerró la cocina, ¿no? Terminamos ya. Dos percepciones muy diferentes, ¿no? Yo quería comer más. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos. Ella tuvo que explicar eso a mí, yo tuve que explicarle esto a ella, ¿no? Entonces, cuando vivíamos en México, seguíamos comiendo 10 de la noche. Nos volvimos más mexicanos, ¿no? Y ahora que vivimos aquí en Texas, comemos más americanos, tal vez 5 o 6 de la tarde y ya. Entonces, lo que ayuda es esto, enfocarnos. Y ese es el problema principal. Cuando no conversamos, cuando no platicamos, no vemos lo que queremos hacer, no enfocamos en lo que hacemos hacer y gastamos energía, nos enojamos, se perdió ya la situación. Por eso, ahí es esta flecha que sube hacia arriba, esta flecha de aquí. Creamos intercambio de ideas, negociaciones, tenemos que ver la percepción que tenemos de la persona,
y hacemos un plan de acción. Muchas veces no tenemos un plan de acción, tenemos solamente lo que queremos hacer. No sé si tiene sentido algo así de lo que estaba hablando, pero creo que es lo que decías de comunicación. ¿Alguien más tal vez o otro comentario que quieran decir? Gracias, buenas preguntas. Yo recuerdo que cuando nosotros nos casamos, yo no solía, o sea, no soy fan de comer frijoles negros. Claro, en mi país eso es abundante, todo el mundo lo come. Yo soy visto como muy extraño por no comerlos. Y siempre me reservaba, me los comía, pero solo si me los servían a la mesa. Entonces, y mi esposa le encantaba tanto que en la noche ella hacía incluso también. Y yo, no, en la noche no, en la noche provocas un pancito, una comidita así, con jamón y queso, qué sé yo, una pizza. Entonces, bueno, hicimos una negociación, dijimos, bueno, yo no digo nunca que no a los frijoles, pero los dejamos a las horas del mediodía. Y entonces ella me dijo, bueno, dale pues. Entonces, claro, ahora estamos en otra etapa, ahora estamos en la etapa de bajar las grasas. Entonces, bueno, estamos renegociando otras cosas también, pues entonces lo que dijiste me hizo pensar en esas cosas de planificarlo, pues. Y es un caminar junto, porque cuando ya ella y yo estuvimos de acuerdo en la hora de comer, nació mi hija Emma, 5 años después. Es un caos en cuanto nace la niña, porque es como cambia todo, ¿no? Lo que teníamos ya organizado, planeado, se voltea. Y tú crees que cambia, pero ahora mi hija tiene 18 años y va a empezar la universidad en unas semanas. Estoy a punto de entrar a una época nueva en mi camino divino con mi esposa. Mi hija no va a vivir con nosotros, se va a vivir a su dormitorio, se va a ir a su universidad. Entonces nuestra santidad, nuestra caminar juntos va a tomar sabores diferentes, texturas diferentes, una vez más, hábitos diferentes, virtudes diferentes. Y lo hacemos en sumisión, conversando, platicando y hablando de nuestras emociones. Yo literalmente decirle, estoy irritado, estoy enojado que no me hiciste de comer, o lo que sea, ¿no? Porque si tuviéramos tiempo de hablar de la intimidad que sucede en el matrimonio, esto es un caos. La relación sexual, gastar dinero, qué hacer con tu tiempo libre, qué hacer con tus relaciones amistosas. No, hay muchísimas áreas más. ¿Alguien más que quiera comentar una pregunta? Yo sé que estamos cortos de tiempo, tal vez por ahí, no sé cuánto tiempo nos queda libre, pero... Estamos bien, si quieren hacer alguna pregunta más, aprovechen. Tal vez puedo decir algo mientras ocurre alguna pregunta, tal vez, o en el chat, no sé si haya por ahí. Sí, es un comentario. Sí, se va dando poco a poco, es a lo que me refiero, un camino, ¿no? Yo soy mejor esposo hoy que cuando recién me casé. Es un proceso, aprender, juntos la relación se va marinando, se va haciendo más añeja la relación y eso es el propósito. Una de las cosas que puedes hacer de tarea, tal vez, si pueden hacerlo ustedes en la semana de tarea, esta parte de origen y temporadas. En primer lugar, vean su origen, de dónde saliste tú y de dónde salió la otra persona. Y reconocer sus orígenes es muy importante porque cuando están las emociones muy altas, tú corres a esos orígenes. La razón que yo levanté a mi esposa con mi mano es porque eso es mi padre. Eso es lo que yo vi en mi familia. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que yo tengo dentro de mí surge, sale inmediatamente. Entonces, yo conocer la historia de mi pareja es muy importante. ¿A qué iglesia crecí? ¿Cómo yo vi a mis padres? Mis papás son divorciados. O sea, saber la historia de nuestros orígenes es muy importante. De qué país eres, qué idioma se hable, se comen frijoles negros o no, se comen en la noche o no. O sea, todo eso es parte del origen. Es tu ADN, ¿no? Tu
tu forma de vivir y las siguientes sus temporadas. Necesitas reconocer dónde estás tú en este proceso de temporadas. Porque yo no sé quién de ustedes tiene una hija de 18 años, pero a lo mejor no tienes hija de 18 años. Estás en una temporada diferente que yo, por eso no comparamos matrimonios. Todos estamos en diferentes temporadas, ¿no? Dinero, relaciones, amistades, experiencias. Entonces, reconocer de dónde salimos y dónde estamos es muy importante. ¿Por qué? Porque la relación tiene diferentes expectativas según dónde estamos. Y por lo tanto empezamos a hacer contratos, pactos, expectativas, propósitos, hacemos planes. ¿Qué es lo que vas a hacer los siguientes 5 años? ¿Para dónde vas en tu matrimonio en 5 años, en tu relación? Si estás noviando, ¿para dónde va tu relación en 5 años? ¿No? Yo hablé con una pareja hace unas semanas y le pregunté a él, ¿por qué estás noviando a ella? ¿Te vas a casar o no? Y no sabía contestar la pregunta. Entonces yo le dije, si tu noviar no tiene un fin, un propósito, no va a terminar en nada, ¿no? Entonces tiene que tener una dirección. No quería casarlo, pero estoy dando propósitos. Estoy empezándolo a caminar hacia ese camino, ese andar. Es importante. Iglesia. ¿Qué tipo de iglesia quieres ir? ¿Qué tipo de iglesia debemos ir? Todo eso es mucho que platicar. Hijos. ¿Vamos a tener hijos? ¿No vamos a tener hijos? Porque fíjate que te dije que cuando nació mi hijo y ya no tenía pañales, ya caminaba, era época de tal vez tercer hijo. Yo dije, no me gustaría tener hijo. ¿Qué crees que tuvimos que hacer? Platicar, y yo hice una vasectomía. Me hicieron vasectomía a mí. O sea, yo tuve que planear, ir al doctor, tener esta cirugía, que para un hombre mexicano fuerte como yo es humillante decir que tengo vasectomía, ¿sí me entiendes? Culturalmente hablando. Pero todo empieza, esa es la sumisión que tenemos, el trabajo de Dios, y lo hicimos juntos, ¿no? ¿Tiene sentido esto? ¿Algo que quieran añadir tal vez? De ninguna manera creo que mi relación es perfecta, y no quiero decir eso de ninguna manera, simplemente es reconocer que cultivo mi relación con mi esposa porque Dios me llamó y lo hago a través de la gracia, el amor que Él me extiende a mí. Ella hace lo mismo y lo hacemos diariamente, continuamente. Y tenemos un proceso de dónde estamos, qué estamos haciendo, dónde hemos estado, y mucha comunicación, mucha conversación. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros manejamos, que vamos a estar juntos en la carretera por 4 o 5 horas o lo que sea, yo siempre uso los 3 puntos más importantes: el sexo, el poder. Entonces siempre platicamos de eso en nuestra relación, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación íntima? ¿Cómo está el poder? ¿Cómo estamos controlando el poder en nuestra relación? Y cómo está el dinero. ¿Cómo estamos manejando el dinero? Entonces, si se pregunta uno de esas 3 partes, ¿cómo estamos íntimamente? ¿Cómo estamos en cuestión de poder? ¿Y cómo estamos en cuestión de dinero? Abre muchas puertas para la comunicación. Y lo hago porque son 4 horas estar sentados ahí, a veces mi esposa y yo platicando en la carretera o algo así. Algo que quieras preguntar, que te dé pena o preocupación, no te dé tú la pregunta, ¿no? Te digo lo que pueda contestar, nada más. Una de las cosas que puedo añadir entonces es, ¿qué es la conclusión que tú, varón, hombre, necesitas hacer lo que Adán no hizo? ¿Ok? Necesitas hacer lo que Adán no hizo. Tienes que sudar,
Tienes que reconocer que el mundo está maldito por nosotros. Necesitamos que seas hombre, que seas varón. Y eso lo hacemos con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la iglesia. La iglesia necesitas que seas varón, que seas hombre, que tengas capacidad de ser un sacerdote a la comunidad, que tengas la capacidad de ser un buen guerrero por la comunidad, que seas un buen hombre, que tengas un buen reino en tu casa. No cortar la responsabilidad que Dios te ha dado. Si Dios llegara en este momento a tu matrimonio, hablaría contigo primero. Yo estoy seguro de eso, estoy convencido de eso. Y no es un beneficio de, soy el rey de la casa. No, es un gran trabajo, una gran responsabilidad. Y a las hermanas, a las mujeres, a las esposas, no hagas lo que hizo Eva. Es la misma receta. Recuerda que hay mucho dolor en ser madre, hay mucho dolor en tener hijos, hay mucho dolor en estar en un matrimonio, pero si ese es trabajo de amar a tu esposo, de ser la misma carne, de hacer todo lo que Dios pidió a Eva hacer, va a bendecirlo. Y por eso, a veces la escritura, por ejemplo, habla de tantos problemas que se causan con chismes, maltratos, y la mujer virtuosa de Proverbios 31 viene a mente. Todo ese trabajo es parte de este llamado, es este camino divino, ¿no? Y lo último es reconocer que la culebra, Satanás, es algo muy, muy fuerte en nuestras vidas, ¿ok? El pecado existe y está muy cerca de nosotros. En un minuto te conviertes en adúltero, pornografía, abusos, gastos de dinero, drogas. Está tan fácil este problema de nosotros caer en pecado. Entonces ves cómo estas tres partes aún hoy en día son prácticas a nosotros y no estás solo. Estamos en comunidad, lo hacemos comunalmente, en conjunto, integralmente. Busca parejas de tu misma época de vida. Busca parejas de diferentes edades para aprender de ellos. Y esto es ser llamado por Dios, ¿no? Es este llamado que Dios nos hace a nosotros. Algo más tal vez, o un comentario. No sé. Hola, buenas noches. Sí, bueno. Yo quería preguntar en cuanto a esto que mencionabas de buscar parejas, ¿qué tan relevante es como tener parejas de tu misma edad o que estén como en el mismo momento y parejas mayores? Nuestro grupo de matrimonios en la iglesia ha sido un grupo bastante cambiante, muchos no están porque se van, cambian de iglesia, porque se cambian de país, entonces no es como muy constante. Y en nuestra iglesia como tal no hay matrimonios mayores, porque todos somos jóvenes. Y acá en Argentina no hay muchos matrimonios mayores como accesibles. Entonces a mí particularmente siempre me ha hecho falta como alguien que sepa que haya pasado por algo, que me pueda decir. Pero los ancianos de la iglesia, que eran las personas como con las que más tenía cercanía, están muy grandes, están en Venezuela, como no es tan fluido, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan relevante es o cómo podríamos como lograr un equilibrio entre esas cosas? Para mí es muy importante tener relación con otras parejas. Principalmente parejas de tu misma época de vida, donde tú te encuentres, porque hay un compañerismo de lo que estás sintiendo, lo que está viviendo uno, lo que estás trabajando, ¿no? Como dije, si no tienes una hija de 18 años que va a ir a la universidad y nos va a dejar en unas semanas, es difícil relacionar tal vez a una pareja. O tal vez acabas de tener un bebé o estás embarazada, lo que sea, y nosotros no podríamos tal vez relacionar. Pero recordando que no es solamente con tu iglesia inmediata
es con otras mujeres, otros hombres, otras iglesias. Como dices tú, tal vez están en Venezuela, puedes hacerlo a la distancia, ¿no? No tiene que ser cada semana nos vemos con ese grupo de matrimonios o algo así. Podemos aprender, inclusive como de Francis Chan, que ni conocemos personalmente, pero está en California y escribe libros, ¿no? Y habla de su esposa y comenta de su esposa. Entonces, eso es parte de esta comunidad que me refiero. Claro, lo ideal, lo mejor sería es que sí en nuestra comunidad inmediata tuviéramos gente mayor y media y que estuviéramos juntos. Y uno de los problemas es que la iglesia a veces la hemos visto como escuela y las escuelas las separamos por edades. Entonces ponemos los de primaria, los jóvenes y pues los adultos los separamos también, ¿no? Jóvenes, adultos. Y eso. Creo que sería mejor tener interrelaciones entre todos. Entonces sí, yo recomendaría eso. Lo que hacemos aquí nosotros a veces es, los jóvenes hacemos un banquete, una cena, invitamos a las personas mayores y les damos de cenar, les damos de comer y nos sentamos en la mesa a propósito con diferentes personas para conocernos más, para promover eso, para ser más intencionales en la relación. Yo creo que sería lo ideal. Fomentar en Facebook un grupo o un Zoom como este, una vez cada 2 meses, ¿no? Invitar parejas y tener un tema. Vamos a leer este tema y vamos a hablarlo en 2 semanas, ¿no? Y hacemos grupitos. ¿Sí me entiendes? Hay muchas formas de hacerlo. Y creo que eso es lo que necesita la iglesia. No creo que a veces ser tan autónomos es bueno. La iglesia a veces creemos que somos tan autónomos que no nos relacionamos con otros. Es lo que preguntabas tal vez, ¿sí? ¿Sí? Hay mucha información en la internet, en diferentes libros, eso también es parte de lo que me refiero. El futuro de la iglesia está en los jóvenes matrimonios, eso es bueno, donde ustedes pueden hacer un futuro para los niños que vienen, los jóvenes que vienen. Entonces podremos cambiar eso en el futuro también. Este camino divino que expliqué muy brevemente, en realidad es un seminario que yo doy de 6 horas, 3 juntas de 2 horas cada una de ellas, y lo ofrezco para ayudar a las personas en cuestión prematrimonial, como una plática prematrimonial, para ayudarles a encontrar si se quieren casar o no, si es bueno casarse o no. Donde a veces incluye hablar de tus orígenes, ¿no? Hacer examen de sangre para ver si no te estás casando con tu primo o tu prima. No, porque si eres católico, fuiste pentecostés, todos esos orígenes tienen mucho que ver. Entonces platicamos todo eso. ¿Cómo fue tu papá, tu mamá? Sí. Eso es el origen de todo esto. Y puedo compartir con ustedes eso más adelante, tal vez. Sí, sí.